Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy me pidieron que compartiera con ustedes un poquito de nuestra tradición sobre los íconos y sobre cuál es la teología que hay detrás de ellos, ¿verdad? Y pues aquí estamos con ustedes con mucho gusto. Entonces, vamos a empezar. Bien. Los íconos, como bien sabemos, son imágenes sagradas que la Iglesia ortodoxa y que la Iglesia ortodoxa mantiene, son imágenes que la Iglesia ortodoxa usa, y esto tiene una historia que nos va a sorprender. Yo estoy seguro de que nos va a sorprender porque eh, se nos ha dicho mucho que en el libro del Éxodo y después en el libro del Deuteronomio y en otros pasajes del Antiguo Testamento existe este mandamiento, que sería el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Esta, este mandamiento forma parte, digamos, de toda una exposición en el cual está incluido el primer mandamiento y el tercer mandamiento, digamos, básicamente de lo que está hablando el Señor allí es de que la única adoración que se debe es a Él. Solamente debemos amarle a Él, solamente debemos adorarlo a Él. Él es el único Dios que debe ser reconocido, y en consecuencia viene el segundo mandamiento, en el cual nadie tiene derecho a hacerse imágenes ajenas de Dios, y después a tomar a broma el nombre de Dios, ¿verdad? Tomar el nombre de Dios en vano. Serían los tres mandamientos que el Señor le pone al pueblo de Israel en lo referente a su relación, a la relación del pueblo de Israel o del fiel con Dios. Y después ya vendrá el cuarto mandamiento, donde empieza a hablar de las relaciones con la demás gente, comenzando por los padres y las autoridades, y después ya se sigue con los demás mandamientos. Pero este segundo mandamiento ha sido visto este, por algunos cristianos como un mandamiento que prohíbe el hacerse cualquier clase de imágenes, porque eso se consideraría idolatría. Vamos a ver esto. El pueblo de Israel venía de un largo periodo de convivencia con los egipcios. ¿Por qué el Señor permitió que el pueblo de Israel viviera tantos siglos digamos, bajo la influencia de los egipcios? Bueno, pues hay diferentes teorías. Una de ellas dice que le enseñó a un pueblo nómada que estaba conformado por varios grupos humanos de diferentes etnias y de diferentes orígenes, a convivir como un solo pueblo, y que les enseñó a convivir de manera civilizada. Y para eso era necesario que ellos vivieran en una sociedad civilizada. Sin embargo, el convivir con esta sociedad civilizada también trajo consigo que muchos miembros de lo que después sería el pueblo de Israel, o de lo que venía de origen siendo el pueblo de Israel, se convirtieran a la adoración
de los dioses locales, de los dioses paganos, los dioses del pago, ¿verdad? Los dioses locales que eran, pues, Anubis, Horus, Osiris, todos estos, ¿verdad? Y había una gran tendencia del pueblo de Israel para mantenerse todavía adorando a estos dioses. Tan es así, bueno, está por otro lado, el origen del pueblo de Israel es Ur de Caldea. Recordemos que Abraham venía de Ur de Caldea y traen consigo muchas tradiciones caldeas, muchas tradiciones asirias, y había la tentación de adorar a los dioses asirios y los dioses caldeos, porque van a viajar desde Egipto hasta la tierra de Canaán, donde hay una gran cantidad de gente de origen caldeo y de origen asirio. Y fíjense lo que son las cosas. Justamente cuando el Señor le está dando los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, abajo, a las faldas del monte, está el pueblo de Israel fabricando un becerro de oro. Un becerro de oro. Que curiosamente se identifica con el dios Apis, el gran buey sagrado de la tradición egipcia, o la diosa, o la diosa del amor, que no recuerdo ahorita su nombre, pero que era también una vaca, ¿verdad? Entonces, el bovino, los bueyes, los toros, las vacas, tenían un papel muy, muy preponderante en la expresión de los egipcios en el momento de hacer las imágenes de sus dioses. Entonces hay muchos dioses egipcios que tienen cabeza de toro o que son ellos mismos un toro o una vaca o un buey. Y entonces el repetir esta imagen del bovino en forma de un becerro de oro, pues no era otra cosa que mantener el paganismo, ¿verdad? Que era mantener la adoración a los dioses egipcios, tratando de asimilarlos con el Dios de Israel. Y es por esto que el Dios de Israel prohíbe la fabricación de cualquier imagen. Sin embargo, más adelante, al mismo Moisés, a quien le expresa la prohibición de hacerse cualquier clase de imagen, le va a presentar esta imagen, que en la tradición griega sería la barra de Asclepio o la barra de Esculapio, ¿verdad? Relacionado con la sanidad, y que en la tradición hebrea, pues será la serpiente de bronce, ¿verdad? Que aparece en Números 21:8, donde dice, y dijo el Señor a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cuantos mordidos la vieren vivirán. Bueno, este es un pasaje en el cual pasan por una zona del desierto en la que hay una población muy, muy brava de serpientes muy venenosas, conocidas como serpientes de fuego, que al morder provocaban la muerte prácticamente inmediata. Y entonces el Señor le da este remedio al pueblo de Israel, le da a Moisés la posibilidad de hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que voltee a mirarla una vez que ha sido mordido, viva y no tenga mayor consecuencia. También al mismo Moisés le manda hacer el arca de la alianza y le dice, harás 2 querubines de oro batido a los 2 extremos del propiciatorio, es decir, de la tapa del arca, ¿verdad? Y hace entonces, siguiendo las instrucciones del Señor, estos 2 querubines que estarán cubriendo la tapa del arca. En el libro de Reyes viene bien relatado cómo estaba el templo de Jerusalén una vez que ya llegaron a Israel, el pueblo de Israel ya llegó a su tierra, llegan finalmente a Jerusalén y da el Señor instrucciones de cómo debe ser hecho, con todo detalle, de qué material, de qué medidas, con todo detalle están las instrucciones al profeta Ezequiel,
a Salomón de cómo debe ser fabricado, cómo debe ser construido el templo de Jerusalén y todos los ornamentos que debe llevar. Y entonces dice el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, que estaba esta gran tina de bronce que tenemos aquí, ¿verdad? Una gran tina de bronce llamada el Mar de Bronce, estaba asentada sobre 12 toros, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al poniente, 3 al sur y 3 al oriente. Y sobre esto se apoyaba el Mar de Bronce, que era esta gran tinaja, y la parte posterior de los cuerpos de estos toros quedaba por dentro del Mar de Bronce. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué el Señor quiso que hubiera estos animales? Y no solamente estos animales, también manda a construir árboles, manda a construir flores, manda a construir granadas que irán arriba en el capitel de las columnas, ¿verdad? Aquí tienen columnas que están coronadas por racimos de granadas y etcétera. Entonces, sí hay un mandamiento de Dios para no hacerse imágenes, para no fabricar imágenes, pero por otro lado, sí hay también mandamientos de Dios en el sentido de crear imágenes para el culto de Él mismo, para el culto de Dios mismo, no para el culto de otros dioses, no fabricar imágenes para cultos ajenos, sino para el culto propio. El templo de Jerusalén fue destruido 2 veces, bueno, 3 veces en realidad, pero la segunda y la tercera son parte de la misma segunda destrucción. Y la primera ocasión en que sucede esto, pues quienes lo destruyen son los asirios, y la segunda y la tercera destrucción del templo corre a manos de los romanos en el año 70 y en el año 135. Y entonces ya no hay más imágenes, porque el templo, les voy a suplicar que no estén usando, ahorita no utilicen plumas ni ningún modo de escritura en la pantalla, por favor. Entonces decíamos que en el año 70 y después en el año 135, el templo será destruido y ya no va a haber ocasión de que haya imágenes labradas en ninguna parte. Sin embargo, sí hay una expresión gráfica, ¿verdad?, de parte del pueblo de Israel. Y aquí tenemos justamente la ilustración de cómo fue destruido por primera vez el templo de Jerusalén y cómo es llevado el tesoro del templo de Jerusalén junto con el arca, que está aquí en una carreta tirada por unos bueyes. Está esta arca enfrente a las puertas del templo asirio del dios Argón, ¿verdad? Entonces, este fresco donde aparece esta ilustración de la destrucción del templo y su saqueo, se encuentra en un lugar de Siria. Son edificios que están en una zona en Siria, a la orilla del río Éufrates, muy cerquita de Mesopotamia, a la mitad del camino entre Damasco y Bagdad. Es una ciudad conocida como Dura Europos. Esta ciudad de Dura Europos fue construida en el siglo III antes de Cristo, con la llegada de los macedonios, ¿no? Cuando llegó Alejandro Magno, murió Alejandro Magno y dejó su imperio en manos de sus generales, y uno de estos generales construyó la ciudad de Dura Europos. Allí había una comunidad judía muy importante, muy, muy grande,
y allá adentro había una sinagoga inmensa, y dentro de esta sinagoga nos damos cuenta de que estaba completamente cubierta por frescos, ¿verdad? Donde se expresaba con toda claridad, pues la vida del pueblo de Israel. Aquí vemos en la parte de arriba una serie de frescos que contiene, arriba a la izquierda, la imagen de arriba a la izquierda, contiene muchos pasajes de la historia sagrada. Entre ellos, justamente vemos aquí este, este nicho donde se guardaba la Sagrada Escritura, donde se guardaban los rollos de la Torá. Este cinobrio, que es el nombre que recibe en español, pero en hebreo el nombre que recibe es Ajal o Ayal. Este Ayal tiene en la parte de arriba, si vamos arriba del nicho, vamos a ver que tiene un capitel, y este capitel está adornado, ¿verdad? Aquí aparece el sacrificio de oblación que se rinde en el templo de Jerusalén. Aquí tenemos un cordero blanco, acá está el propiciatorio, ¿verdad? Perdón, el centro donde se mataban, y acá arriba el centro donde se quemaba y se asaba la carne. Y así como eso, pues hay otros pasajes de la historia sagrada, ¿verdad? Aquí vemos en otro de los muros de la sinagoga de Dura Europos, podemos ver el pasaje de Moisés rescatado por la hija de Faraón en el río Nilo. Luego vemos a Moisés frente a la zarza ardiente. En otro sitio vemos a Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Y en otro muro más vemos a Moisés y Aarón encabezando al pueblo de Israel, perseguidos por los soldados egipcios. Están aquí cruzando el Mar Rojo. No sé si alcancen a ver los pececitos acá abajo. En la ilustración de abajo a la derecha se ven los peces allí. Y algo que es muy importante, vean arriba de la imagen de Moisés y de Aarón, se ven dos manos. No sé si las alcancen a ver. Si alguien me pudiera decir si se ve. Se ve perfectamente, padre. ¿Sí? Ahí se ven ahí las manos, que no son más que la representación del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que para el siglo segundo de la era cristiana, los judíos que hayan perdido el templo de Salomón tienen estas manifestaciones de su fe, tienen esta manera de expresar su fe en sus diferentes sinagogas, y lo más importante es que están expresando el poder de Dios a través de la antropomorfización de la divinidad. Es todo un trabalenguas, ¿verdad? Es un Dios antropomorfo, fíjense. Los judíos, los que tanto prohibían, los que tanto rechazan las imágenes, ellos mismos en el siglo segundo expresaban su fe y la explicaban a través de imágenes. Aquí tenemos en la parte de arriba la unción por parte del profeta Samuel del rey David, ¿verdad? Y en la parte de abajo el profeta Ezequiel, y volvemos a ver la mano de Dios. Volvemos a ver a Dios aquí expresando su poder a través de una mano. Al mismo tiempo, estaba la iglesia ya sufriendo la persecución, la iglesia ya había huido de Jerusalén, ya se había establecido la mayor parte de la iglesia en la ciudad de Antioquía, Damasco, digamos básicamente en diferentes ciudades de Siria, y expresaban su fe pues todavía de manera oculta, porque empezaba a haber persecuciones ya. Entonces ya los emperadores romanos estaban persiguiendo al cristianismo, ya había habido la persecución
de diferentes emperadores, empezando por Nerón. Y entonces los cristianos empiezan a expresar su fe de manera gráfica, tanto en las catacumbas como en otros sitios, en los templos secretos que tenían, ¿verdad? Y empiezan a utilizar imágenes que eran imágenes que simbolizaban cosas diferentes y les empiezan a dar una nueva significación. Entonces nosotros vemos acá esta imagen arriba a la izquierda de un barco que en el mundo grecorromano el barco simbolizaba el comercio, ¿verdad? Y se utiliza esta imagen que antes era el símbolo del comercio para simbolizar a la iglesia. Aparece allí la imagen del fénix, que era el símbolo del renacimiento cultural helénico a pesar del dominio romano, ¿verdad? Y empieza a ser utilizada esta imagen del fénix como una imagen de Cristo, que resurge invicto después de su destrucción completa, ¿no? Aparece la imagen de la paloma como símbolo de la paz entre el pueblo de Dios y su pueblo, entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Y también como símbolo de la mansedumbre del cristiano. Aparece la imagen del pavo real como símbolo del alma del cristiano. Aparece la imagen del ancla, lo podemos ver en la imagen central abajo. Vemos dos peces que se están mirando mutuamente y en medio de ellos tenemos un ancla. El ancla originalmente era el símbolo pues del puerto, ¿verdad? Del lugar donde anclaban los barcos, y se utilizaba como se utiliza ahora este símbolo de una E adentro de un círculo rojo, una E negra en un círculo blanco, circundado por una circunferencia roja, que significa estacionamiento. Bueno, aquí eso significaba el ancla, que ese era el sitio donde se anclaban los barcos para descargar. Y estos peces que pues significaban también la venta de víveres, ¿verdad? Entonces, estas imágenes son utilizadas de otra manera, ¿verdad? El ancla que simboliza la fe en Cristo y los peces que tienen una significación en dos sentidos. Por un lado, tenemos abajo a la derecha la multiplicación de los panes y los peces como símbolo de la providencia divina, ¿verdad? Y por otro lado, el ichthys. Ichthys, que es la palabra griega para pez, sirve al mismo tiempo como un anagrama para decir Jesús Christos Theou Io Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y aquí esta palabra que la encontramos en este grafiti viene acompañada de otra imagen que es un crismón, no sé si puedan verlo, exactamente junto a las letras griegas, ichthys, aparece allí un círculo con como si fuera la rueda de un carro, ¿verdad? Y dentro podemos ver nosotros la letra J, que es la letra X, ¿verdad? La letra J y la letra Rho, que pareciera una P, como si fuera una X y una P, que son las dos primeras letras de la palabra Christos, las dos primeras letras de la palabra Cristo. Y dentro de este crismón vemos también, en la parte de abajo, vemos también el alfa y la omega. Entonces, estas letras alfa y omega simbolizan la eternidad de Dios, y la palabra Christos, que significa básicamente que Cristo es Dios. Ya en el siglo II y en el siglo III era muy común entre los egipcios helenizados
mantener su tradición de poner sobre las tumbas de sus muertos la imagen del difunto. Y así encontramos este arte funerario en el cual vemos estos retratos de una jovencita, de una señora ya mayor, una Patricia, ¿verdad? Que son colocadas sobre los féretros de los difuntos, ¿verdad? Vemos aquí una momia, ¿verdad? Con su sarcófago y con el retrato del difunto que ha sido momificado ahí dentro. Por la ropa y por el tocado que tiene en la cabeza, vemos que era un ciudadano romano, ¿verdad? Que era una persona importante y que se le realizó este retrato de manera muy apegada, tratando de ser muy realistas, ¿no? Esta tradición de hacer este arte funerario, les voy a suplicar si cierran su micrófono, hacer este arte funerario se extiende, ya sale de los límites de Egipto y se empieza a ver en otras partes del imperio. Y entonces los cristianos empiezan también a tener retratos de los mártires y retratos de la gente que ellos consideraban santos, empiezan a tenerlos en los sitios de los entierros, donde estaban los restos de los mártires y los restos de las personas consideradas santas. Empieza a haber retratos de estas personas. Y recordemos que la divina liturgia, es decir, la Santa Eucaristía, era celebrada sobre las tumbas porque se celebraba dentro de las catacumbas y en los sitios de enterramiento, que eran los lugares donde no iban a perseguirlos. La gente no iba a buscar cristianos a estos lugares y ahí era donde se celebraban. Todavía existía la tradición de que la Eucaristía debía ser celebrada sobre el pecho del difunto, ¿no? Entonces, estas celebraciones eucarísticas que se realizaban en las tumbas comienzan a tener con mucha frecuencia esta tradición de que haya imágenes de los difuntos queridos, imágenes de los mártires, imágenes de los santos, de los sacerdotes, de los obispos que han muerto y en cuyas tumbas se está celebrando la Divina Liturgia. En los templos, en aquellos lugares donde puede haber templos, y en aquellos tiempos, ¿verdad?, en los que puede haber templos, porque la persecución no era constante en todos los sitios del imperio, ni era constante durante todo el tiempo que duró el Imperio Romano, sino que había periodos y había zonas donde se realizaba la persecución con más intensidad y otras zonas y otros momentos donde la persecución pues no era tan importante. Empezamos a ver entonces manifestaciones, ¿verdad?, de las parábolas. Y tenemos aquí, por ejemplo, esta parábola de los chivos de un lado, ¿verdad?, y los corderos del otro lado. Venid, hijos de mi Padre, porque a recibir la gloria eterna, ¿verdad?, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, ¿verdad? Pondrá el Señor entonces los cabritos de un lado y los corderos del otro. Y aquí tenemos en el lado izquierdo esta imagen, ¿verdad?, del Señor dividiendo a sus fieles entre cabritos y corderos. Y del otro lado tenemos la imagen del buen pastor, que es un pastor que va cargando a su oveja perdida y trae en la mano una lámpara con la cual lo estuvo buscando. Entonces, no es propiamente una representación de Dios, pero sí es una representación del pastor que separa los cabritos de los corderos, y del otro lado del buen pastor preconizado en la parábola, ¿no? Tenemos también aquí algunos frescos donde se empieza a retratar la vida de la iglesia. Aquí tenemos un bautismo. Y poco a poco entonces empieza a haber una utilización más frecuente y más intensa de las imágenes en la vida de los cristianos.
aquí es muy importante hacer una distinción. Recordemos que había una parte del imperio que hablaba latín, que era la parte occidental, que llegaba hasta la bota italiana, ¿verdad? Hasta la península itálica, se hablaba latín, de allí hacia el occidente, todos los territorios del imperio eran, se hablaba latín, y en esa zona era muy frecuente la presencia de los dioses en estatua, ¿verdad? Las estatuas de los dioses, las imágenes de los dioses en estatua. También en la región helénica más cercana, ¿verdad? Lo que sería hasta Asia Menor, ¿verdad? Esa parte sería, digamos, lo que ahora es Turquía. Hasta ese lugar había imágenes, imágenes de bulto o imágenes, estatuas, ¿verdad? De los dioses griegos y romanos. Pero en la zona oriental del imperio, donde se hablaba griego y se hablaba arameo, era, pues no era una tradición que hubiera estas imágenes, porque las imágenes que había eran, digamos, eran imágenes que venían de los invasores, primero de los invasores griegos con Alejandro Magno, y luego de los invasores latinos con Pompeyo, que son ellos quienes trajeron estas imágenes de Occidente, y entonces las imágenes de bulto son muy mal vistas en Oriente. Sin embargo, en Occidente, esta tradición de hacer imágenes de bulto, pues continúa hasta nuestros días, ¿verdad? Recordemos que los dioses latinos y los dioses griegos, pero especialmente los dioses latinos, también eran pintados como estas imágenes cristianas. También se les pintaba el pelo, se les pintaba la piel, se les pintaba la ropa, y entonces quien entrara al templo de algún dios romano, pues se iba a encontrar la imagen de su dios, vestido de colores, ¿verdad? Con el color de la piel, como dijera la tradición mítica que era, etc. Sin embargo, en Oriente esto no se da. Las imágenes de bulto, en cuanto se empieza a cristianizar todo el territorio, se empiezan a destruir estas imágenes, y entonces ya no hay imágenes divinas más que las que se pintan. Ahora, ¿cómo fue que empezó a retratarse a nuestro Señor? Bueno, pues tenemos esta tradición, ¿verdad?, de que el Señor dejó su impronta, dejó la huella de su rostro impresa en al menos 2 lienzos: la sábana santa y el santo mandilion, o esta tela que utilizó la Verónica para limpiar el rostro a nuestro Señor. Al menos 2. Y estas 2 imágenes formaban parte de las reliquias de la Iglesia Oriental. Con el saqueo de Jerusalén, pues se llevaron esta sábana santa, primero a Venecia y después a Turín. Y entonces, ahora, por favor, ¿quién está utilizando allí? Les voy a suplicar si pueden dejar de usar la pluma. Suplicamos, por favor, a todos, ¿verdad?, que no estén utilizando la pluma. Hay todavía una línea más, creo que tenemos que aprender a ser respetuosos. Por favor, porque, digamos, esta clase o esta plática, pues tiene mucho que ver con las imágenes, y si dejamos vallado allí no vamos a poder ver como yo. Queda una línea más, por favor, sean tan amables de Por ahí hay una línea rosa, quien la haya trazado, por favor, la borra. Si no, pues bueno, no pasa nada. Muy amable, gracias. Entonces, decíamos, tenemos una imagen del rostro de Cristo, ¿verdad? Y la que tal vez con mayor precisión nos retrata el rostro de Cristo es esta de la Verónica, ¿verdad?, conocida como el Santo Mandilion, que es una imagen de Cristo no hecha por mano humana, ¿verdad?, que fue enviada al rey de Edesa,
que era un rey que padecía lepra. Fue enviada al rey de Edesa y el rey, al recibir esta imagen, sanó de su lepra y se empezó a difundir la idea de que la imagen del rostro de Cristo era entonces una imagen milagrosa y comenzó a reproducirse esta imagen en diferentes formas, en diferentes iconos. Aquí vemos el icono del Santo Mandilion del lado derecho, y esta es una imagen muy, muy frecuente, muy recurrente en la iconografía bizantina, en la iconografía ortodoxa. Constantemente vamos a estarnos encontrando este divino rostro, y a partir de este ejemplo que tenemos del Santo Mandilion, donde teníamos la imagen del rostro de Cristo, empieza a tomarse como modelo, ¿verdad?, para empezar a retratar al Señor. Y entonces vemos que la mayoría de los retratos de Cristo son muy parecidos al rostro que aparece en el Santo Mandilion. Bien. ¿Cuál se fue entonces el origen de la aparición de esto? Pues el Santo Mandilion. Y tenemos una utilización muy frecuente de la representación de Dios, ¿no? Aquí el retrato de Cristo hace entender a los cristianos, ¿verdad?, que si bien el Señor había prohibido hacer imágenes de Dios, ahora que Cristo se ha encarnado, Cristo es la imagen viva de Dios que deja su rostro plasmado en al menos 2 lienzos, y eso nos permite a nosotros retratarlo. Y si nosotros podemos retratar a Cristo, entonces también podemos retratar a los santos de Cristo, ¿no? Y si ya había imágenes, retratos de los mártires, retratos de los santos, pues ¿por qué no empezar a reproducirlos, verdad? Y así es como comienza la popularización de los íconos. El uso de los íconos comienza a ser tan popular en todo el imperio que la gente empieza a tener íconos en su casa, como quien tiene retratos de la familia, ¿verdad? Y con mucha frecuencia empieza a suceder que se le empiezan a conferir cualidades al ícono que no tenía. ¿Por qué? Pues porque hay íconos milagrosos, y sin embargo, no cualquier ícono es milagroso. Y el ícono no es en sí mismo el santo, es nada más una representación de la idea del santo. De manera que empieza a haber muchos abusos. La ignorancia empieza a llevar al pueblo a cometer muchos abusos. Empieza a haber, por ejemplo, bautismos que se realizan sin padrino, porque el papá o la mamá lleva el ícono de un santo y quiere que el santo sea el padrino, ¿no? Y entonces en pueblitos chiquitos, allá alejados de las grandes ciudades, los sacerdotes empiezan a bautizar gente, teniendo como padrino el ícono de algún santo, ¿verdad? Teniendo al santo como padrino a través de su ícono. Empieza a haber abusos tan grandes como que se ponía el ícono para que cuidara a las gallinas, que no se las fuera a robar el zorro, ¿verdad? O el lobo o el perro. Y inclusive empieza a haber denuncias, ¿verdad? Se empieza a presentar denuncias porque se acusa al santo de que se le puso al cuidado de unos dineros, o se le puso al cuidado de unos animales o de un grano, y el grano desapareció, el dinero desapareció, o los animales desaparecieron. Y empieza a haber este tratamiento de los íconos como si se estuviera tratando directamente con la persona. La utilización de los íconos empieza también a sufrir una serie de abusos por parte de los gobernantes mismos. Entonces tenemos aquí al emperador Heraclio, que ponía la imagen de la Santa Madre de Dios en las velas de sus barcos para salir a combatir a los bárbaros y a los musulmanes, ¿verdad? Que llevaba el estandarte de Cristo a todas sus batallas.
que era una manera de llevar consigo pues una especie de talismán, ¿no? No porque el emperador Heraclio creyera que de esa manera llevaba la protección de Dios, sino porque creía que llevaba entre sus filas a Cristo mismo o a la Santísima Virgen en sus barcos, ¿no? Estos abusos, por un lado, llevan a gran parte de la Iglesia a rechazar la utilización idolátrica de los íconos, y por otro lado, empiezan a hacer que los emperadores se hagan una pregunta. ¿Por qué los musulmanes que no creen correctamente sobre Dios, por qué los musulmanes que no tienen a Cristo nos están ganando a nosotros, que tenemos a Cristo, que tenemos a la Virgen, que somos el pueblo elegido de Dios? ¿Cómo es posible que estos herejes, que estos infieles nos estén ganando? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Pues nada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que no tengan ellos? Íconos. Tenemos imágenes. Y eso hay que eliminarlo. Y así fue como comenzó la persecución a los íconos, la iconoclastia, que es un periodo, perdón, una persecución que se dio en diferentes periodos a lo largo de 125 años, pero que provocó muchas muertes dentro del imperio, dentro de la iglesia. Se quemaban los íconos, se mataba a la gente que ocultara los íconos, se obligaba a todos los sacerdotes a sacar los íconos para ser quemados, ¿verdad? Y comienza así la destrucción de los íconos en diferentes lugares. Parte de la iglesia comienza también a participar en este movimiento y empiezan a fundarse entonces iglesias iconoclastas, cuya única imagen será entonces la señal de la cruz. Y no hay nada más, no hay ninguna otra imagen dentro de estos templos iconoclastas. Y empieza este movimiento a cundir en diferentes lugares del imperio. Sin embargo, el pueblo, la iglesia, el pueblo llano, la gente sencilla, guiados en gran medida por los monjes de los monasterios, pues se ponen en pie en contra de este movimiento iconoclasta, esconden los íconos, guardan los íconos, defienden los íconos, incluso hay quien lucha y muere por los íconos, ¿verdad? Hay muchos santos padres de la iglesia que escriben en contra de la iconoclastia. Uno de ellos es precisamente el que me da nombre a mí, mi santo patrono, San Emiliano, obispo de Cícico, que murió en la cárcel por defender a los íconos. Otro de los grandes iconodulos, que es el nombre que reciben aquellos que defendían a los íconos, es San Juan Damasceno o San Juan de Damasco, que es lo que significa Damasceno. San Juan Damasceno, que escribe, él desde afuera del imperio, él vivía bajo el sultán persa, ¿verdad? Y él escribe en contra de los iconoclastas con mucha fuerza, con mucha entereza y con mucha decisión, y estos escritos se vuelven muy populares entre los monjes, y es lo que mantiene entonces viva la fe ortodoxa y la tradición de adorar con los íconos y de orar con los íconos. Dice San Juan Damasceno, lo que la Biblia es para las personas que pueden leer, lo es el ícono para aquellos que no pueden, y lo que es la palabra para el oído, lo es el ícono para la vista, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el ícono tiene un lenguaje que vamos a ver ahorita si lo alcanzamos a ver. Vamos a tratar de apurarnos para poder ver este lenguaje, pero los íconos no se pintan, los íconos se escriben. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, a final de cuentas, en el siglo VIII, en el 787, la emperatriz Teodora, que era afecta a los íconos, declara pues que debe hacerse un concilio en el cual se defina la iglesia en torno a la adoración
y al culto a los íconos, no a la adoración, sino al culto a los íconos. Y entonces la iglesia se manifiesta en el sentido de que es lícito siempre y cuando se observe una disciplina muy importante, tanto en el diseño de los íconos como en su utilización y el culto que se le rinda. Entonces tenemos el culto de prosquínisis o de prosternación frente a los íconos, o sea, de veneración de los íconos, y nunca de latría, o sea, nunca de adoración. No se adora a los íconos, sino que se les venera. Hay una prosternación delante de los íconos, de la misma manera que se tiene esta prosternación frente a la Sagrada Biblia. Cuando pasa el sacerdote con el Evangelio, la gente se arrodilla, la gente besa el Evangelio, y esa misma veneración que se tiene por los Evangelios es la que se tiene por los íconos, porque los íconos son una forma de Evangelio. Los iconoclastas decían que no se debería tener ninguna veneración por los íconos, porque la madera y la pintura y la piedra no son sino material inerte, y en el material inerte no hay espíritu. Sin embargo, dice San Juan Damasceno que si el cuerpo es el templo del espíritu, el ícono con su madera y sus colores, el ícono hecho adecuadamente, es neumatóforo, es decir, que es portador del espíritu. La materia está llena de la gracia divina, en ella habita la Shekinah divina, ¿verdad? Y es el receptáculo de las energías divinas, y el creado así lleva la huella de lo increado, del increado. Lo creado lleva así la huella de lo increado. Dios es adorado y la materia es honrada y venerada. Así comienza entonces de manera oficial la veneración de los íconos dentro de unos límites muy establecidos y muy, muy rígidos. El iconógrafo, el que escribe los íconos, antes de empezar a pintar un ícono, tiene que ser, primero que nada, una persona que tenga una vida muy recta, una persona que tenga una vida de oración constante. Debe prepararse antes de empezar a pintar cualquier ícono, y exactamente en el momento en que ya tiene todo dispuesto para empezar a fabricar un ícono, hace esta oración: "Oh Maestro divino de todo cuanto existe, ilumina y dirige mi alma, mi corazón y mi espíritu. Lleva mis manos para que pueda representar digna y perfectamente tu imagen y la de tu Santa Madre y la de todos tus santos, para gloria, alegría y belleza de tu Santa Iglesia. Amén". Esta oración la hace el iconógrafo al final de un periodo de ayuno y oración, y entonces puede comenzar a pintar. Lo primero que hace es que toma una tabla de una madera que no se raspe, de una madera que no se raje, de una madera que no sea porosa. Eso debe ser una madera, normalmente es una madera de cedro, que debe estar perfectamente lijada y debe tener una ligera concavidad, debe ser ligeramente cóncava en la parte de adelante. Y con esta tabla después se le va a cubrir con una tela que típicamente es de lino, y esta tela de lino se pega con cola de conejo, que la cola de conejo es un pegamento hecho con huesos hervidos de conejo. Esta cola entonces pegará el material de la tela a la tabla, y después esta tabla será cubierta con una argamasa hecha de, pues no es yeso, es una tierra que se llama blanco de España, muy parecida al yeso, y cola de conejo, es una mezcla. Y aquí tenemos entonces representado el mundo vegetal por la tabla y la tela, el mundo mineral por el blanco de España y el mundo animal por la cola de conejo. Ahí están los tres reinos representados en esta tabla. Entonces esta tabla, una vez que ya ha sido cubierta por esta capa de yeso o de blanco de España con cola,
y ya que secó, se lija perfectamente y en ella se calca el dibujo que ya tiene hecho el iconógrafo en otro papel, se calca y después ese trazado con un punzón se vuelve a marcar en el yeso o en el blanco de España. Este blanco de España recibe el nombre de lefkos, que significa blanco, ¿verdad? Entonces, el lefkos es grabado, ¿verdad? Con un punzón, todo el dibujo del icono se graba con este punzón y después se le coloca, no sé si se puede ver acá, en la esquina superior izquierda, el cuadro de abajo, vemos allí una hoja de oro que se está colocando en el lugar donde va a ir el halo del santo o del Cristo en este caso, y después, una vez que se ha colocado el oro, se comienza a pintar. Lo primero que se pinta, entonces, es lo más oscuro. Se pinta lo más oscuro, a diferencia de un dibujo que se haga con lápices de colores o con otras pinturas, en las cuales comenzamos a trazar el dibujo y después vamos trazando las sombras, ¿verdad? Vamos y dejamos lo clarito más claro. Acá primero se traza lo oscuro, lo más oscuro, y con cada capa nueva de pintura vamos trazando las partes luminosas. Entonces, si vemos abajo a la izquierda, tenemos el rostro del Cristo con los colores más oscuros que va a tener el icono. Y encima, después, abajo a la derecha, podemos ver ya varias capas de otros colores que son más claros. Poco a poco se va agregando más y más blanco hasta que se llega a los colores y la luminosidad que vamos a ver más adelante. Entonces, la fabricación de un icono contempla varios niveles. La primera es partir de la pureza del blanco e ir después de las tinieblas a la luz. Ese es el sentido, ¿verdad? Los colores que se utilizan son polvo de diferentes minerales, muchos de ellos son piedras preciosas o semipreciosas, que se muelen y con ellas se hace un polvo que después se mezcla con clara de huevo y así se va haciendo la pintura al temple. Ese es el nombre que recibe. La pintura al temple es entonces pintura hecha con yema de huevo, ¿verdad? Con clara de huevos que se pega la hoja de oro en el icono, ¿verdad? Y así vamos entonces teniendo estos colores. Bien, miren, aquí tenemos una representación del Cristo. Si vemos, tiene toda esta hoja de oro en la parte de atrás. Tiene su manto color púrpura, perdón, su túnica color púrpura y su manto de color azul. Bueno, aquí se ve un poco más verde, pero es en realidad color azul. En los dos casos, el manto es la túnica es púrpura y el manto es azul. En este caso, el tono púrpura simboliza la divinidad de Cristo y el azul la humanidad de Cristo. Entonces, Cristo es divino y humano y por eso tiene su túnica púrpura y su manto azul. Antes que ser divino y humano fue primero divino y entonces por eso la túnica es púrpura y el manto es azul. Porque fue humano a partir de cierto momento de la historia. Aquí vemos que tiene la mano con una posición distinta en un icono y en otro. ¿Por qué? Porque la tradición rusa y la tradición bizantina griega utilizan letras distintas. Digamos, las letras en el cirílico y en griego son diferentes, pero básicamente esta mano está haciendo este signo, que con la mano está diciendo la letra I, la letra J, a ver acá no sé si se ve, que es como una X, la letra J, y la letra sigma, que sería la letra C, Jesús Christos, y luego la letra Ni y la letra Kappa. Entonces, con este signo de la mano, lo que se está diciendo es Jesús Christos Nika, Jesucristo vence. El sacerdote ortodoxo da la bendición con esta
poniendo la mano en esta forma, haciendo la bendición como la aparece en el lado izquierdo, el Cristo con el libro abierto, está dando la bendición, como se da en la Iglesia Ortodoxa, con la frase Jesucristo vence. Y en el lado derecho es la misma frase, pero con letras cirílicas, ¿no? Entonces, por esa razón, los dedos no están igual. Bien, vemos que tiene el libro abierto. En este caso, este tipo de Cristo, que aparece así bendiciendo y con un libro en la mano se le conoce con el nombre de Cristo Pandocrátor o Cristo Omnipotente o el Cristo que todo lo sostiene. Tiene en su mano un libro abierto, simbolizando que está llamando al pueblo. Normalmente en ese libro aparece alguna frase de lo que él es. Yo soy la luz del mundo, o yo soy la vid y todos los sarmientos, ¿no? O yo soy la verdad y la vida, o yo soy el camino, yo soy la puerta, etc. Siempre que aparece este Cristo, lo entendemos como Cristo que nos está llamando a seguirle, Cristo que nos está llamando a seguir su camino, a entrar por su puerta, a seguir su luz, ¿verdad? Y cuando lo vemos con el libro cerrado, quiere decir que ha pasado el tiempo, ha llegado el momento del juicio. Entonces, es el Cristo que todo lo juzga. Aquí tenemos a Cristo sobre su trono, ¿verdad? Es el Cristo triunfante, Cristo que está sentado a la diestra del Padre en su trono de gloria. Está flanqueado por los arcángeles, ¿verdad? Gabriel y Miguel, y tiene sus pies sobre un estrado. No sé si alcanzan a ver cómo la perspectiva está al revés, ¿se fijan? Hacia abajo está más angostito que hacia arriba. Pareciera como que el punto de fuga somos nosotros. Esto se hace a propósito con la finalidad de darnos a entender que Cristo sale hacia nosotros. El ícono es una ventana al cielo y Cristo, la Virgen o el Santo que esté representado allí, sale hacia nosotros. La realidad espiritual que se está retratando en el ícono sale hacia nosotros en búsqueda nuestra para establecer un diálogo. Este Cristo del centro, si se fijan ustedes, tiene un ojito de una manera y otro de otra, y sin embargo el conjunto se ve bien. Quiere decir lo mismo que el libro abierto y el libro cerrado. El lado derecho del Cristo lo podemos ver acá en una imagen de espejo. El lado derecho tiene una mirada dulce y el lado izquierdo tiene una mirada dulce y el lado derecho tiene una mirada, severa, ¿no? Que sería Cristo que nos llama y Cristo que nos juzga. Entonces, hay muchas maneras de expresar las realidades espirituales a través de los íconos y en este caso tenemos estas. Ya vimos a Cristo, ahora vamos a ver a la Virgen. ¿De dónde sacamos la imagen de la Virgen? Bueno, dice la tradición ortodoxa que San Lucas anduvo con la Virgen, anduvo con los apóstoles y recibió de ellos todos el testimonio directo del Evangelio de Cristo. Todo lo que la Virgen vivió se lo platicó y el mismo San Lucas, que es un médico de la ciudad de Antioquía, helenizado, muy culto, fue el primero que retrató a la Santísima Virgen, fue el primero que hizo una imagen de la Santísima Virgen. Aquí tenemos el icono de San Lucas dibujando a la Santísima Virgen, iluminado, ¿verdad?, por el Señor desde el cielo. Siempre que se representa a San Lucas, cuando lo queremos diferenciar bien de los demás, lo vamos a ver o bien pintando el icono de la Santísima Virgen o con el icono de la Santísima Virgen en la mano, que es como lo vemos en el icono de la derecha, que tiene ahí el libro de su Evangelio, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, y el icono de la Santísima Virgen. Entonces, a partir de este icono, de este retrato que hizo San Lucas de la Santísima Virgen, tenemos nosotros el modelo para retratarla cada vez que haga falta. Tenemos aquí unas letras que nos explican
¿verdad? De qué personaje se trata. Porque no se trata de hacer un retrato exacto de las facciones de la Virgen o de las facciones de Cristo, sino de reflejar la realidad espiritual de la Virgen y la realidad espiritual de Cristo. Entonces aquí tenemos estas letras, mi, ro, z, iota, perdón, z, y, que son la primera y la última letra de cada palabra. Mitir, cu, la madre de Dios. Mitir, cu. Y luego aquí dice Ipandanasa, la que muestra, perdón, la toda santa, ¿no? Acá del lado derecho vemos las letras iota sigma, gi sigma y sus Christos para identificar que este niño es Cristo, y siempre vamos a ver en el halo de Cristo las letras Omicron, Omega, Ni, On, que significa el que es, porque recordemos que el Señor, cuando le pregunta a Moisés, ¿quién les digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? Él dice, yo soy el que es, ¿no? Entonces, este nombre, On, el que es este mismo verbo de Dios que se expresó en todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel a través de sí mismo o a través del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra representación de la Santísima Virgen. Fíjense en esto, la Virgen siempre estará mostrando a Cristo. Y Cristo siempre estará bendiciendo, excepto cuando está besando a la Virgen, otras cosas. Pero siempre el papel de la Virgen es mostrar a Cristo como el camino. Aquí vemos otra Virgen que hace exactamente lo mismo. La Virgen muestra a Cristo y Cristo bendice con su mano. Esta Virgen se conoce con el nombre de la Virgen de las tres manos. Aquí vamos a ver que tiene las dos manos, una con la que está cargando al niño, otra con la que lo está mostrando, y a los pies del niño, del lado izquierdo, vamos a ver una manita de plata. San Juan Damasceno escribía en contra de los iconoclastas, en contra del emperador Isáurico, y este emperador se encarga de hacerle creer al sultán que protegía a San Juan Damasceno, que San Juan Damasceno estaba escribiendo en contra de él. Entonces el sultán, en represalia, manda que le corten la mano. Y entonces le cortan la mano y durante toda la noche San Juan Damasceno reza a la Santísima Virgen, que estaba representada en un icono en el monasterio de Santa Caterina en el Sinaí. Él está en Persia, ¿verdad? Ahí está detenido en una cárcel y está rezando fervorosamente a la Santísima Virgen. Se queda dormido y cuando despierta ha recuperado su mano y su mano está intacta. Entonces, como un exvoto, el primer exvoto de la historia, ¿verdad? El primer milagrito que se le cuelga a algún santo en la historia, lo hace San Juan Damasceno, que manda a los monjes del monasterio construir esta manita de plata y pegarla en la chapa de oro y plata que también manda que se le ponga, ¿verdad? Manda entonces que se haga esta cubierta de oro y plata en el icono de la Virgen y que se ponga esta mano de plata en agradecimiento por el milagro. Muchas reproducciones de este icono son famosas por ser milagrosas también. Después se va a entender esta mano, esta tercera mano, como la mano de la Santísima Virgen, que es la mano intercesora. Esta otra imagen de la Santísima Virgen es una imagen que fue echada al mar durante la persecución iconoclasta, estuvo en el mar durante más de 40 años y cuando terminó la persecución regresó a las playas del monasterio donde fue vuelta a colocar en su sitio. Hay muchas historias milagrosas sobre los íconos. Aquí vemos al niño que está abrazando y besando a su madre, es una Virgen Eleusa o una Virgen de la Ternura, ¿verdad? Vemos que la Virgen tiene 3 estrellas, una estrella en cada hombro y una estrella en la frente. Vamos a regresar tantito.
Estas estrellas que tiene la Virgen en cada hombro y en la frente simbolizan la virginidad perpetua. La Virgen es la Santísima Madre de Dios, es virgen antes, durante y después del parto. Eso es lo que simboliza. Y vamos a ver que el color de las ropas de la Santísima Virgen es al revés que las de su hijo. Tiene una túnica azul y un manto rojo, ¿verdad? La túnica azul porque es una mujer, un ser humano, y después el manto rojo porque el poder del Espíritu Santo la cubrió con su sombra, ¿verdad? Y fue así que pudo ella, siendo solamente humana, dar a luz al Verbo encarnado de Dios, que es 100% Dios y 100% hombre, en una naturaleza indivisible, una doble naturaleza inconfundible pero indivisible. La Santísima Trinidad no puede ser representada como se representa en Occidente, con Dios Padre como un anciano, Dios Hijo como Cristo y Dios Espíritu Santo como una palomita. No tenemos nosotros la representación, jamás representamos a Dios como animal, excepto el Espíritu Santo en forma de paloma cuando se expresa en el icono del bautismo del Señor en el Jordán. Entonces, para representar a la Trinidad tenemos este pasaje bíblico en el que el Señor visita a Abraham y a Sara a través de 3 jóvenes. Tenemos a los 3 jóvenes aquí que representan a su vez a la Santísima Trinidad. Entonces tenemos a este joven de aquí que representa a Dios Padre. ¿Cómo sabemos que representa a Dios Padre? Porque los otros 2 están mirando hacia él. Luego tenemos a Dios Hijo que mira hacia el Padre y sabemos que es Él porque atrás de Él está este árbol que representa el árbol de la cruz. Y en tercer lugar tenemos a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Él es Dios Espíritu Santo? Porque a diferencia de los otros 2 tiene este manto verde que representa la esperanza y representa la vida. Entonces, el Espíritu Santo, que es el portador de la esperanza y es el Espíritu vivificador, está aquí representado entonces con este manto verde. Entonces, como ven, los colores, las posiciones, la forma en que está puesta la mano, hacia dónde está mirando cada uno, es una manera de expresar. Entonces, aquí estamos descubriendo el lenguaje de los íconos. Aquí tenemos la manifestación de Cristo, de Dios en el bautismo del Jordán, ¿verdad? Está San Juan Bautista bautizándolo, está entonces aquí representado el Hijo, el Espíritu Santo, y acá lo único que se puede ver es la emanación divina, ¿verdad? La energía divina de Dios Padre, que nos da a entender la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, ¿verdad? Tenemos también las aguas del Jordán que están siendo bendecidas y con ella todo ser viviente en el mundo. Los ángeles que se prosternan ante la Trinidad. ¿De acuerdo? Esta imagen llama mucho la atención porque es la representación de San Juan Bautista, San Juan el precursor. ¿Cómo sabemos que es San Juan? Por varias razones. En primer lugar, aparece aquí San Juan con esta ropa de pelo de camello, ¿verdad? Y su manto verde, que es la esperanza de la predicación. Después lo tenemos hablando con Dios, porque recordemos que era un profeta, está recibiendo la bendición de Cristo, ¿verdad? Tiene alas porque al ser el último profeta de Dios, es el gran mensajero, el que trae el gran mensaje de alegría de la llegada del Señor, y entonces por esa razón se le pone alas de ángel, porque es un ángel que nos trae el mensaje, y recordemos que la palabra ángel es mensajero, significa mensajero, nos trae el mensaje de la llegada de Dios. Acá abajo está una zarza y un hacha al pie de la zarza, porque decía San Juan, recuerden que aquí ya ha llegado el fin de los tiempos y ya el hacha está al pie de la zarza para cortarla, ¿no? Entonces,
Aquí lo tenemos. Por otro lado, tenemos esta bandeja donde está la cabeza de San Juan, que fue decapitado por orden de Herodes para satisfacer a Salomé, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta representación, vemos entonces la cabeza, ¿verdad? La cabeza que fue separada del cuerpo, y al mismo tiempo vemos el icono con cabeza. Quiere decir entonces que el icono también trasciende el tiempo y el espacio. Aquí tenemos una representación de San Jorge. San Jorge es el gran mártir, cuyo martirio ocasionó la conversión de más de 3,000 personas en ese momento, la sanación de muchos enfermos, la liberación de muchos cautivos, en fin. Sin embargo, dice la tradición que San Jorge se apareció en un sitio en Éfeso y liberó a la población de la tiranía de un dragón que mataba a la gente, ¿verdad? Entonces, esta imagen tiene una representación mística, ¿verdad? Aquí tenemos el caballo, que es una bestia, tenemos el dragón, que es una bestia, y ambas representan este poder del alma, ¿no? Estas fuerzas dentro del alma, que es la fuerza positiva y la fuerza negativa, el talento del ser humano que puede aplicarse tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. La gente que puede ser genial para hacer cosas malas o la gente que puede ser genial para hacer cosas buenas. Estos dos poderes que chocan entre sí, que sin embargo son de la misma naturaleza. Tenemos después a la voluntad que está representada por San Jorge, ¿verdad? Que está dirigida, en este caso la lanza representa el discernimiento entre el bien y el mal, que está dirigido por Dios. Ahí tenemos una buena explicación del icono de San Jorge. El icono de la natividad, fíjense qué interesante. Tenemos a Cristo aquí envuelto en pañales, pero ¿verdad que parece una momia? ¿Y verdad que el pesebre parece un féretro? Entonces tenemos un féretro con una momia dentro de un sepulcro, que es esta cueva. Al mismo tiempo que es un niño en pañales adentro de su cuna, en un pesebre donde está el asno y el buey, ¿verdad? Quiere decir que a morir es a lo que vino Cristo. Después tenemos a la Santísima Virgen que está descansando acá afuera. Está reposada, está descansando, está serena, no se ve agitada de ninguna manera. Y eso significa que el nacimiento de Cristo fue sin ningún dolor y sin ningún trabajo. Por otro lado, fíjense qué diferente representación que la que se hace en Oriente y la que se hace en Occidente. San José está sentado acá, lejos de la imagen, ¿verdad? Está acá lejos en la imagen y está siendo tentado por este hombre vestido de oscuro, que es pues el tentador, es el maligno que está tentando a San José acá, ¿verdad? Diciéndole, oye, pues cómo es posible que siendo tu esposa y no siendo tu mujer todavía, esté embarazada y teniendo un hijo ahorita, ¿no? Después vemos aquí a las matronas que ayudaron en el parto, lavando al niño, porque existe la tradición de que una matrona más bien dudó de la divinidad, de la virginidad de la Santísima Virgen después del parto y dijo, pues si yo no meto mi mano en la feminidad de la Virgen, no voy a creer en su virginidad. Y entonces la mano se le secó. Y una vez que aceptó la virginidad de la Santa Virgen, entonces recuperó su mano y es esta matrona que está bañando al niño en esta zona, justamente. Acá vemos la llegada de los magos que vienen de Oriente, guiados por la estrella que se ve acá arriba, ¿verdad? Y el coro de los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad o a los hombres
sí, a los hombres de buena voluntad. Acá está uno de los pastores, y en otros iconos más grandes aparecen también algunos borreguitos y algunas otras cosas. Pero básicamente esta es la representación de la natividad. La transfiguración, donde vemos otra vez cómo el tiempo y el espacio quedan completamente incluidos dentro del icono, ¿verdad? Aquí vemos al Señor con Juan, Santiago y Pedro subiendo la montaña. Acá los vemos bajando la montaña y el Señor diciéndoles que guarden silencio de lo que vieron. Acá tenemos a Pedro y a Santiago y a Juan admirando el suceso, estos espantados, que se voltea a decir, hagamos estas 3 chozas para Elías, para Moisés y para ti, ¿verdad? Es bueno estar acá. Y acá arriba el Señor diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. ¿Ah? La representación de la cena mística, ¿verdad? Donde están todos representados. Acá vemos, por ejemplo, cómo todos son santos, excepto uno, que es este que está acá dando la espalda al Señor. A todos se les ve la cara bien, se les pueden ver los 2 ojos, en cambio a este que es Judas, solamente se le ve uno, y esto significa que es una persona no santa. Cuando no se le ven los 2 ojos es porque no es santa. Acá tenemos otra representación, igual. En este caso, acá tenemos a Judas, que no está dándole la espalda al Señor, sino al contrario, está extendiendo la mano para mojar su pan en la salsa. Pero si se fijan, aquí aparece igual de perfil, no se le ven los 2 ojos y tiene un rostro oscuro. ¿Por qué? Porque cuando aceptó vender a Cristo, se oscureció su corazón. Por eso aparece aquí oscuro, ¿verdad? La crucifixión, vemos al Señor crucificado, no lo vemos sangrante como estas imágenes barrocas de Cristo cubierto todo de sangre, siempre es una mirada pacífica, siempre los íconos mantienen una mirada ecuánime, pacífica, hierática, es decir, solemne, ¿verdad? Está Cristo con esta posición, lo vemos que está doblado aquí, como si fuera la serpiente de bronce en el desierto, al que todos voltean a ver, ¿verdad? Acá lo tenemos, aquí brota la sangre de su costado, la sangre y el agua. Tenemos a la Santísima Virgen y a San Juan al pie de la cruz. Abajo tenemos la calavera que representa a Adán, ¿verdad? Este es el Gólgota, que es la calavera donde se entiende que está sepultado Adán. La resurrección, nunca vamos a ver a Cristo saliendo de la tumba porque nadie lo vio, es decir, en ningún pasaje de la Biblia se ve a Cristo saliendo de la tumba, lo que se ve es la tumba vacía. Entonces, la resurrección lo que hace es Cristo sacar a Adán y a Eva de los sepulcros. Los saca de allí, los saca del Hades, que es esta zona oscura, esta parte negra, donde están atrapados los difuntos. Aquí está amarrado un difunto, ¿verdad? Y está lleno de cerraduras, llaves, candados que han sido rotos por Cristo en el Hades. Entonces Cristo desciende al Hades para romper las cadenas y romper los cerrojos del Hades y darle la libertad a todo aquel que crea en él. Del lado izquierdo tenemos a los reyes, a los profetas y a los santos que se prosternan ante Cristo resucitado, que está liberando a la humanidad de las ataduras de la muerte. También tenemos representaciones de los santos. En este caso son San Cosme y San Damián, a los cuales se les pone una cucharita y su cajita de medicamentos para darnos a entender que son santos médicos. Normalmente se les retrata juntos porque eran hermanos, son los únicos anárgiros, médicos anárgiros que eran hermanos. También está Sansón y Diomedes, está
San Pantaleón y San Hermolao, que son otros santos médicos anárgicos que no son hermanos y ellos sí son representados solitos. Cuando se representa a un obispo, se le representa con su homoforio, que es esta prenda que tiene aquí, que es la prenda de obispo, ¿verdad? Que representa al pueblo que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Este santo es San Basilio Magno, aquí dice, el santo Basilio Magno. Acá tiene las escrituras porque San Basilio Magno fue un gran exégeta bíblico. Tenemos aquí la representación de San Pedro y San Pablo. San Pedro con su carta, sus cartas, ¿verdad? La carta de San Pedro, las cartas de San Pedro. San Pablo con sus cartas, ambos sosteniendo la iglesia de Antioquía, porque ambos son los fundadores de la iglesia de Antioquía, con la bendición de Cristo desde el cielo. Otra representación igual, acá San Pedro con el rollo de la carta, de las cartas aquí, San Pablo con el libro de las cartas, porque son más, ambos sosteniendo a la iglesia de Antioquía. Vean esta, es San Pedro y San Pablo besándose. Es el beso de la paz que se dan San Pedro y San Pablo. Acá la interpretación es muy diferente. San Pedro representaba a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de la circuncisión, la iglesia, aquella iglesia que no admitía que un pagano pudiera hacerse cristiano sin primero hacerse judío. Y San Pablo representa la iglesia de los paganos, en la cual la gracia está por encima de la ley. Y entonces este abrazo y este beso que se están dando San Pedro y San Pablo es el entendimiento entre estas dos corrientes de la iglesia que le dará catolicidad a la iglesia. Catolicidad significa aquello que ha sido enseñado desde siempre, para siempre, por todos y para la salvación de todos. Entonces, este abrazo entre San Pedro y San Pablo está representando la unión de estas dos iglesias, la iglesia pagana, la iglesia judía, que se juntan y forman la iglesia católica de Cristo. Dentro del templo tenemos nosotros una cosa que se llama iconostasio. Y los iconos están colocados en un orden especial dentro de este iconostasio. Vamos a verlo. Miren, este es el iconostasio de nuestra capilla en el monasterio que tenemos en Jilotepec, el monasterio de San Antonio el Grande en Jilotepec. Aquí vamos a ver, tenemos este muro que parecería que divide la parte del altar de la nave de la iglesia y sin embargo no la divide, sino que une la tierra que está de este lado con el cielo que está acá, a través de estas ventanas al cielo. Entonces tenemos la puerta santa, que es esta puerta del centro, donde está el altar detrás. Tenemos a la derecha de la puerta santa la imagen de Cristo Pantocrátor con el libro abierto. A la izquierda la imagen de la Santísima Virgen cargando al niño. A la derecha del Señor tenemos a San Juan, el precursor, San Juan Bautista, y a la izquierda de la Santísima Virgen tenemos a el santo patrono de la iglesia de la que se trate. En este caso es San Antonio el Grande, o San Antonio Magno, o San Antonio Abad, como queramos llamarle. En la parte, entonces tenemos la puerta santa, a Cristo a la derecha, y la Santísima Virgen a la izquierda. ¿Por qué? Porque si lo leemos de izquierda a derecha, que es como se lee en griego, tenemos que la Santísima Virgen está cargando al niño aquí. Entonces, el niño Jesús representa la encarnación de Cristo en un momento de la historia. Y de este lado está Cristo triunfante sentado a la diestra del Padre, que nos está llamando para que vayamos a Él, que es al final de los tiempos. Y en medio, entre este momento histórico, que es la encarnación, y este momento místico, que es el final de los tiempos, en el que seremos unidos con Cristo, más bien el fin de los tiempos, cuando nos uniremos con Cristo,
tenemos el tiempo histórico nuestro que se realiza aquí en la Puerta Santa. La iglesia vive a través de la Puerta Santa porque de ella recibe la palabra de Dios y de ella recibe los sacramentos, especialmente la comunión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este orden, tenemos a Cristo a la derecha, la Virgen a la izquierda, a la derecha de Cristo San Juan y a la izquierda de la Virgen el Santo Patrono. Arriba los 12 apóstoles, la cena mística y la cruz que se ve aquí. En este caso, por el diseño tan pequeñito que tenía esta capilla, no se le pudo dar toda la iconografía que debería tener, pero vamos a ver en esta, que es la catedral donde yo sirvo, la catedral de San Pedro y San Pablo, tenemos los mismos elementos. Aquí tenemos la Puerta Santa al centro con el altar, tenemos a Cristo a la derecha, la Santísima Virgen a la izquierda, San Juan Evangelista a la derecha de Cristo y San Pedro y San Pablo a la izquierda de la Virgen, porque ellos son los titulares de la Catedral de San Pedro y San Pablo. Arriba, los 12 apóstoles aquí. Luego, la cena mística acá, o la última cena, como quieran llamarle ustedes. Y después la cruz, con la Santísima Virgen y San Juan a los pies de la cruz. Lo mismo aquí. El Señor, la Virgen, estos paneles son puertas por las que se entra y se sale al altar, son puertas menores, esta es la puerta real, y aquí tenemos igual, a la derecha de Cristo, a San Juan, y a la izquierda de la Virgen, el icono del santo patrono de la iglesia, que en este caso es la iglesia de la Divina Trinidad en Guatemala. Ahí estoy yo dándole la comunión a una señora. Arriba la cena mística y acá los 12 apóstoles. En el ábside de la iglesia, que es esta zona que une el techo de la iglesia con la pared del fondo, tenemos normalmente en todas las iglesias a la Santísima Virgen mostrando, odigitria significa la que muestra el camino. Tenemos la imagen de la Virgen odigitria que está mostrando a Cristo como el camino a la salvación. En la parte de arriba, en la parte hasta arriba, en la cúpula más alta, siempre tendremos la imagen de Cristo Pantocrátor sosteniendo a la iglesia. ¿Eh? Se entiende pues que los pies del Cristo estarían en el altar y que Cristo está viéndonos a nosotros desde arriba. Acá estamos pintando la cúpula de la Catedral de San Pedro y San Pablo. Este de rojo es el iconógrafo. Esta de acá era una monjita que ayudaba a hacer algunas cositas ahí en los iconos. El padre rector de la catedral al centro sentado allí y yo a la derecha, pues nomás de mirón, ¿verdad? Acá tenemos la misma cúpula que vimos, está a 30 metros sobre el nivel del suelo, ¿verdad? Y vean cómo todo el techo está decorado con estos santos íconos. Toda la catedral, todas las paredes, todos los techos, todas las superficies tienen íconos y tienen un orden que es un orden específico que debe seguirse para la colocación de los íconos en los muros y los techos de las iglesias. Aquí podemos ver, de este lado está la Natividad, la Anunciación, y de este lado está la Dormición de la Virgen, por el lugar en el que se encuentra. Del otro lado tenemos las fiestas señoriales, que sería pues, el Pentecostés, la Transfiguración y la Pascua. De manera que así nosotros tenemos a los santos todos los días de nuestra vida dentro de la iglesia, convivimos con ellos, están presentes en nuestra vida, están activos en nuestra vida, estamos en un diálogo constante con ellos, con el Señor, con la Santísima Virgen y con el ejemplo de los santos. La vida de oración es una vida que, o más bien la vida del ortodoxo, requiere la participación de todos los sentidos. Nosotros oramos con la mente, oramos con el corazón, oramos con el espíritu, pero también oramos con el cuerpo. Hacemos prosternaciones, nos arrodillamos, tocamos el suelo con la frente.
hacemos la señal de la cruz, chiquita y grande, ¿verdad? Nos levantamos, hacemos la genuflexión, encendemos velas, vemos la luz a través de la luz de las velas, vemos la luz de toda la luz que entra por todas las ventanas de las iglesias ortodoxas, que son todas ellas muy luminosas. Olemos el aroma del incienso, escuchamos los cascabeles del incensario, vemos las imágenes que están detrás, escuchamos el canto durante todos los actos litúrgicos, todo es cantado, toda la liturgia es cantada, y de esa manera hacemos participar todo nuestro cuerpo de la glorificación de estar enfrente a los pies del Señor. De manera que para nosotros la oración con los íconos es una parte muy importante de la vida mística, y la vida mística es la parte fundamental de la teología ortodoxa. Sin embargo, hay una parte que es muy importante también en la vida de la fe de la Iglesia, que es esta parte del martirio. El cristiano ortodoxo está llamado a vivir una vida ascética, a vivir una vida, digamos, privándose de lo superfluo, tratando siempre de considerar a los cristianos que están sufriendo la persecución. Esta persecución que empezó desde la persecución a Cristo mismo y que después daría origen a la gran persecución de Jerusalén, que terminaría con la muerte de San Esteban, se continúa todavía hoy. Aquí tenemos un templo destruido en Siria por las fuerzas de los rebeldes, ¿verdad? Que todos ellos eran musulmanes. El ISIS, que es uno de los grandes perseguidores, Al-Qaeda, todos estos que son grandes perseguidores de la Iglesia, pero no nada más ellos, también los comunistas en todos los países ortodoxos de la Europa Oriental. Y después esta secularización tan importante que se está dando en Occidente, que está acabando con los templos cristianos y los está vendiendo para bibliotecas y para teatros y para miles de usos que no son el uso sagrado que deberían tener. Esta adoración que se hace a pesar de que esté destruido el templo, se hace en el sitio donde estaban los santos íconos, se hace en el sitio donde fue consagrada la Sagrada Eucaristía. Allí se sigue orando y allí se sigue permaneciendo y se reconstruyen los templos tantas veces como haga falta. La destrucción de los íconos es un signo inequívoco del anticristianismo en todas estas zonas, y es lo primero que hacen los anticristianos, los musulmanes, los comunistas. Acá en México, esta destrucción de imágenes sagradas que hicieron el gobierno de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón, ¿verdad? Durante la Guerra Cristera. Siempre la destrucción de las imágenes sagradas es un signo inequívoco de anticristianismo. Y nosotros lo vivimos en nuestra iglesia en Siria, lo vivimos en nuestra iglesia ortodoxa, en todos estos lugares donde hay persecución, en África, en diferentes lugares, en la India, en todos estos lugares donde se persigue a los cristianos. Y el día de hoy estamos muy consternados, estamos muy preocupados por esto que está sucediendo en Turquía. Esta catedral de Santa Sofía, que fue la catedral más grande de la cristiandad del mundo, ¿verdad? Y después la segunda sería la Basílica de San Pedro en Roma. Esta catedral de Santa Sofía, creada y construida por este emperador, se me acaba de ir el nombre, Juliano, ¿verdad? Que después fue, con la llegada de los musulmanes, fue desacralizada, fueron dañados todos sus íconos, fueron borrados todos los íconos, fueron colocados estos emblemas horribles del Islam, ¿verdad? Fue constituido en mezquita. Si vemos nosotros, la iglesia de Santa Sofía tiene 4 minaretes que fueron colocados en el siglo IX por un rey musulmán,
para convertirlos en minaretes, desde el cual se llamaba la oración de los musulmanes. Originalmente Santa Sofía no tenía estos minaretes y era una iglesia que pues fue la iglesia más grande de la cristiandad, fue el gran símbolo de la resistencia de los cristianos hasta la caída de Constantinopla, y después de eso, pues decíamos, fue convertida en una mezquita en el siglo IX, ¿verdad? Y después, a principios del siglo XX, en un gesto de ciudadanía, en un gesto de civilidad y de un intento de reconciliación, el gobierno le quitó su cualidad de mezquita a Santa Sofía y la convirtió en un museo al cual pues podía entrar cualquiera y visitarlo sin ningún problema. A pesar de que trataron de destruir las santas imágenes, aquí vemos algunas que no pudieron alcanzar, ¿verdad? En los techos, en las zonas más altas, imágenes que no pudieron ser alcanzadas por los musulmanes iconoclastas. Y sin embargo, el día de hoy está muy fuerte nuevamente la iniciativa para volver a convertir Santa Sofía en una mezquita. Esto ha sido un gran dolor para nosotros como Iglesia Ortodoxa. Ha llamado la atención de todos los patriarcas. El Papa todavía no se pronuncia en ningún sentido, parece que anda muy contento allí rezando con los musulmanes. No sabemos si alguna vez él se va a manifestar como hermano nuestro y va a decir algo al respecto, pero es algo que a nosotros nos duele mucho. Bien, de manera que a pesar de la persecución, los íconos ahí están y siguen dando testimonio de la fe de los cristianos. A mí me gustaría que hiciéramos una reflexión. Voy a hacerla cortita porque sé que ya estamos muy cortos de tiempo, pero me gustaría hacer una reflexión en torno a los íconos, que pudiéramos hacer una meditación con uno de estos íconos, con estos ojos de Cristo tan hermosos. Vamos a concentrarnos en los ojos del Señor aquí. Y vamos a tratar de hacer una meditación. Miren estos ojos que no solo son los ojos de una imagen, sino que nos están mirando. Estos ojos nos están mirando y nos están llamando. Son unos ojos que salen a nuestro encuentro. Son unos ojos de un ser que nos ama con todo su corazón y con toda su fuerza. Son unos ojos que vieron las tempestades calmarse. Son unos ojos que vieron a la adúltera llorar a sus pies. Son los ojos que vieron a esta mujer que ungía los pies del Señor con perfume. Son estos ojos que vieron a los soldados crucificar. Concentrémonos entonces en este divino rostro de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, como si estuviéramos haciendo un tiro al blanco con esta mirada llena de paz y de amor divino, que como Dios que es, conoce hasta lo más profundo de nuestra alma. No nos olvidemos que la imagen es el recuerdo, el memorial, el lugar de encuentro de las miradas y de las presencias. Es la posibilidad de contemplar a Dios. Y además es el estímulo para imitar a Dios, para imitar y seguir a Cristo. Cuando hacemos oración ante la imagen de Cristo o de la Santísima Virgen o de algún santo, miramos no solo los ojos y el rostro, sino que nos sentimos mirados por alguien que nos ama. Observemos esta penetrante mirada de Jesús, que me amó y que se entregó por mí. Y recordemos que Él murió por mi salvación y que resucitó para darme la vida eterna. Podemos contemplar también la imagen del Santo Sudario de Turín o alguna otra imagen, pero esta imagen del ícono nos es más cercana y nos es más inmediata. De este modo casi imperceptible,
Estamos entrando al mundo de los símbolos, a la atmósfera de los misterios divinos. Esta es precisamente la oración ante los íconos, una forma de contemplar lo invisible a través de lo visible, como dice la liturgia de la Natividad, para que contemplando las cosas visiblemente seamos transportados al amor de lo invisible. Cuando no tengo libros o mis pensamientos me impiden disfrutar de la lectura, voy a la iglesia, que es el asilo abierto a todas las enfermedades del alma. Allí, la lozanía de las pinturas atrae mis miradas y cautiva mi vista como una plegaria e insensiblemente eleva mi alma a alabar a Dios. Muchas gracias por su paciencia, queridos hermanos. Esto es, pues me habría gustado poderles platicar más y explicarles más a más detalle el lenguaje y la teología de los íconos, pero pues en vista del corto tiempo con el que contábamos, pues espero no haberme pasado también de tiempo. Gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Agradecemos de verdad el hecho de que hayas compartido con nosotros pues toda esta visión, ¿verdad? Que para nosotros pues es muy, muy importante el conocer. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta, solicitamos primeramente pongan activo su video, pongan activo el micrófono, levanten su mano y vamos a dar paso a este espacio de preguntas y respuestas. ¿Puedo preguntar mi duda? Adelante, María José. Yo, bueno, cuando estaba exponiendo el tema, me surgió la duda de si, en una suposición, si nosotros estamos en otro lugar donde hay templos ortodoxos, ¿podemos participar de la celebración eucarística y qué es lo que tenemos que hacer para participar, si es en caso positivo? Bueno, ahorita tenemos, fíjense cómo el Señor se vale de lo que consideramos una maldición para darnos una bendición. Ahora que estamos encerrados con este virus tan peligroso, ahora que nos da tanto miedo salir y encontrarnos con el hermano y que nos da tanto miedo siquiera darle la mano o abrazarlo, ahora que hay tanta gente que está sufriendo por esta enfermedad y que hay tanta gente que está muriendo por esta enfermedad, el Señor nos obliga a estar dentro de nuestra casa y a celebrar a puertas cerradas. Y eso nos permite a nosotros ahora tener liturgias hasta con 3,000 personas, 3,500 personas. Divinas liturgias que celebramos en la Catedral de San Pedro y San Pablo y que más de 3,000 personas están viendo a través de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú quieres participar de una divina liturgia, puedes hacerlo los domingos alrededor de las 11 de la mañana en la página de la Arquidiócesis de México, Venezuela y Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. En Facebook lo puedes ver. Si gustas, puedes agregarme como amigo en Facebook. Mi nombre en Facebook es Ab Emiliano, A, B grande, Ab, Padre, Ab Emiliano. Y allí tú vas a poder ver, ya una vez que entres como amiga mía, vas a poder ver algunas publicaciones que voy a hacer de esta página de la Arquidiócesis Ortodoxa. Te metes allí los domingos a las 11 de la mañana y va a salir por ahí una liga de Facebook Live en la cual puedes entrar y puedes participar de la Divina Liturgia. Obviamente no puedes comulgar porque pues no estás acá, ¿verdad? Pero puedes participar de la oración, puedes escuchar los cantos, puedes oír la homilía, ver cómo es el rito, conocer toda la Divina Liturgia, cómo es y cómo la hacemos. A las 11 de la mañana empezamos los rezos de maitines y a las 12 del día empezamos la Divina Liturgia. Gracias.
con mucho gusto. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, miren, nada más un detallito que se me había pasado, que creo que es importante que vean ustedes. Vean, aquí tenemos una imagen que es muy, muy tradicional dentro de la iglesia. Quiero que vean qué angostita es la nariz. ¿Ya vieron qué angostita es la nariz? ¿Qué chiquita es la boca? ¿Ya vieron? Esta nariz tan angostita, esta boquita tan chiquita y estas orejas que prácticamente no se ven, no se le ven a la Virgen, casi no se le ven al niño, casi no se le ven a ningún santo. No se le ven prácticamente las orejas, la nariz es muy angosta, la boca es muy pequeñita, porque el santo representado en el icono no está, digamos, no está para tener sentidos para otra cosa que no sea lo espiritual. Por eso, nosotros vemos los ojos de los santos en los iconos, que son tan grandes, son ojos muy grandes, y siempre vemos que los ojos tienen como ojeras, ¿se fijan? Se ve una mirada cansada, que representa las fatigas por alcanzar el reino de Cristo, el reino de Dios. Y representa también las fatigas por practicar el amor. ¿De acuerdo? Siempre la mirada de los santos es una mirada no triste, pero es una mirada cansada, es una mirada solemne, ¿verdad? Y vean que prácticamente no hay lugar para los demás sentidos más que el vernos y el estarnos mirando hacia los ojos para escuchar lo que tenemos que decirles. Pues agradecemos tu presencia, Padre, mediante este medio. ¿Hay preguntas? Vamos a ver las Padre, si me permite. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, primero agradecer al Padre Emiliano su participación, magnífica la verdad. Y en segundo lugar, preguntarle qué tan viable o efectivo sería para un grupo como el que estamos ahorita reunidos virtualmente, tomar un curso, o no sé si propiamente se le denomine curso, de cómo escribir un icono. Creo que con la explicación que da, brota, al menos de manera personal, la inquietud de vivir esta experiencia espiritual de la escritura de un icono. ¿Qué tan viable sería para un grupo como este que una persona como usted pudiera impartir este curso, si así se le puede llamar? Bueno, miren, el curso debe impartirse siempre de manera presencial, eso es lo ideal, ¿no? Impartir el curso de forma presencial porque, pues, al ser un trabajo manual, es importante poder ver la textura, sentir la textura, poder ver la densidad de la pintura, ¿verdad? Todo esto es importante estar allí para poder enseñar estas cosas de forma práctica. Sin embargo, sí puede haber, digamos, puede hacerse un curso en el cual se digan pues, cuáles son los pasos, ¿no? Para que se siguen, cómo se hace, como la receta de cocina, de cómo se hace. Sin embargo, yo creo que esta cuestión de ser iconógrafo no es tan, digamos, no cualquiera puede ser iconógrafo. El iconógrafo tiene una misión. El iconógrafo tiene la misión sagrada de hacer partícipe a sus hermanos de cómo es el icono, ¿no? Es decir, tiene la obligación de hacer los iconos exactamente como están hechos ya. Salirse del canon de los iconos puede ser peligroso, ¿no? De pronto por allí había un pintor amigo de una feminidad que pintaba muy bonito, pero de pronto andaba haciendo unos iconos allí medio raros, ¿no? Con unas imágenes que no venían al caso y con un simbolismo que él no entendía. Entonces es importante
digamos, a la hora de hacer la iconografía, estar dentro de la tradición de la oración, ¿verdad? Hay iconógrafos buenos, por ejemplo, en monasterios benedictinos. Yo he visto monjes benedictinos que son buenos iconógrafos bizantinos. Obviamente, dentro de la Iglesia Católica hay buenos iconógrafos en la Iglesia Melquita, en la Iglesia greco-católica. Los maronitas tienen ellos su propia manera de expresarse y tienen su propia iconografía, ellos son otra cosa. Pero, digamos, los que son de tradición griega o de tradición bizantina, pues ellos tienen, obviamente, nuestra misma tradición. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana tiene una libertad tan grande en la manifestación de sus artes sagradas que de pronto son muy dados a tomar muchas libertades. Y la espiritualidad de la iconografía tiene como uno de sus puntos centrales el apegarse completamente a los cánones, ¿no? Es una de las limitaciones, digamos. Si el monje está llamado a hacer ayuno, el iconógrafo está llamado a hacer ayuno de ideas, está llamado a hacer ayuno de creatividad. Hay una serie de restricciones que tiene que seguir. Y la espiritualidad entonces del iconógrafo es una espiritualidad muy especial. Tener la experiencia de hacer un icono es algo bonito y es algo que inclusive nuestros iconógrafos le dan clases a las señoras, ¿no? Por ejemplo, a las damas ortodoxas. Van y compran su material y el cuate les da la clase y se hacen su propio icono y andan muy contentas porque tienen un icono que ellas mismas pintaron, ¿verdad? Después el obispo les bendice el icono y es algo muy bonito. Pero hacerlo así de lejecitos, pues está bonito, digamos. Creo que es algo bonito, pero sería ideal si ustedes pudieran tener un iconógrafo que pudiera estar con ustedes al menos una semana, ¿no? Que les diera un cursito, pues bien hecho, bien estructurado y que les pudiera dar los cánones de la iglesia para que ustedes pudieran realizar sus iconos de una mejor manera, ¿no? Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna otra inquietud de alguna otra persona que quisiera manifestarla. Hay alguien que por ahí tiene su micrófono encendido, que no está haciendo una pregunta y se escuchan ruidos, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene otra inquietud. Padre Emiliano, agradecemos tu disposición para estar con nosotros. Me parece una propuesta muy interesante, también la que a través de Marco Antonio y de tu persona pues estamos recibiendo. Veremos la posibilidad de llegar a tener un curso, ¿verdad? Que sería cuando menos para conocer la canonicidad de los iconos. Bueno, aquí miren, la persona que hizo la iconografía de la catedral nuestra es un pintor que vive en la ciudad de Guadalajara. Allí sería cuestión de que si ustedes quieren nos avisen y nos digan para que nosotros nos pudieran poner en contacto a ustedes con él, de manera que ya ustedes pudieran programar la parte técnica y ya la parte canónica, digamos, o mística o de oración, pues ya podríamos, eso sí lo podríamos ver ¿no? Así a distancia. Eso no. Perfecto, pues estaría muy bien poderlo realizar. Vamos a organizarnos dentro de la comunidad, Padre, para poder pues planear algo ya con fechas, inclusive para ponernos de acuerdo. Y pues estamos en contacto contigo, Padre. Agradecemos muchísimo de verdad tu participación en este encuentro. Nos da mucho gusto tener este contacto, conocer pues esta teología del icono que, como bien mencionas, pues ha sido algo muy breve, ¿verdad? Porque con toda seguridad es aún más profunda, es aún más completa, pero con esto que nos has dado, pues nos dejas a nosotros una gran inquietud por seguir conociéndonos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Sabías que los papas visten de blanco desde que Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito blanco? Pues era dominico, en vez de la túnica púrpura que solían llevar los pontífices hasta entonces. Desde ese año, 1556,
Los papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días.